Bien, buenas noches entonces a todos ustedes. Esta es nuestra clase número 8. Y bueno, esta clase número 8 está ya aproximadamente planificado, diseñado en lo que nosotros llamamos griego básico o griego 1, ¿no? Así que espero, hermanos, que estemos en ese hilo. Y también, si quizá hay algunos nuevos, porque cada semana, hermanos, me escriben hermanos y hermanas que quieren estudiar griego y son nuevos de diferentes países muchas veces, o de ciudades, o de la misma ciudad de Cochabamba o de Santa Cruz. Y para ellos es que quiero referirme que existen estos videos grabados, puedes verlas una y otra vez para continuar con esto, ¿no? Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta noche, acá en Bolivia, y quizá para algunos es tarde en otros países, y para otros quizá madrugada, ¿no? Vamos a orar, hermanos, brevemente, pedir al Señor que nos ayude. Padre, gracias por este tiempo, pedimos tu guía, pedimos tu ayuda, pedimos que seas tú manejándonos, instruyéndonos por medio de tu Espíritu Santo y que Cristo pueda brillar siempre, Señor, aún en medio de toda esta enseñanza de lo que se llama griego. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, entonces iniciemos nuestra clase de griego. Griego bíblico, griego kini. Así que este griego es un griego que quizá necesitamos nosotros para poder estudiarlo a profundidad, lo que es el exégesis en el Nuevo Testamento. Bueno, como todas nuestras clases, hermanos, vamos a hacer un breve repaso. Es necesario hacer el repaso porque muchas veces no estamos en todas las clases por alguna razón, ¿no? Así que repasemos un poco y aún estando en todas las clases necesitamos el repaso. En el capítulo 1 lo que habíamos visto, hermanos, era el alfabeto, 24 letras que nosotros debíamos memorizar, ¿recuerdan? Y los hemos visto también una tabla. Y esa tabla empieza de la letra alfa, ¿no? Entonces, esta es la letra alfa. Debíamos ya memorizar esto, alfa, beta, gamma, y así. Delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mi. ¿Recuerdan eso, hermanos? Mi, esta de acá la ni, la otra la xi, omicron, pi, rho, sigma inicial, sigma final, ti, ipsilon, phi, psi, omega, la última letra. Eso deberíamos haber memorizado en el capítulo 1. En el capítulo 2 hemos visto lo que se llama el verbo. ¿Recuerdan? El verbo regular, el verbo normal. Este verbo regular normal tenía desinencias, ¿verdad? Las cuales teníamos que memorizar. Aunque acá estamos aprendiendo a memorizar y normalmente lo hacemos por medio de tablas, es muy importante para este griego, que es el griego número 1, para que luego en griego 2 y griego 3 y griego 4 y griego 5 podamos nosotros aplicar todo lo que es el griego 1, ¿no? Creo que griego 1, hermanos, es la base de lo que son los demás griegos, ¿no? Y si vamos a tomar también los demás griegos. Griego 2, griego 3, 4, etcétera. Y en el capítulo 2 deberíamos nosotros memorizar todo lo que está en rojo, ¿no? O, is, y, o cómo se escribe, ei, omen, et, ousin. Capítulo 2. Capítulo 3 lo que habíamos visto es el sustantivo y el adjetivo. Entonces, hemos visto un ejemplo con lo que era la palabra doulos, que significa esclavo o siervo, ¿verdad? Doulos significa siervo o significa esclavo. Y todo lo que está en rojo deberíamos haber memorizado. Os, porque son las, si vale el término, desinencias, o, on, singular. Y todo lo que está acá es el plural. Hoy, on, ¿no?
y finaliza con el plural, un vocativo. Eso ya deberíamos haber memorizado todos. Este simplemente es un recordatorio para los que quizá no han tomado ese capítulo. Todos los videos están grabados en el canal de YouTube, pero también están grabados en lo que se llama el Facebook, ¿no? Entonces, en la página de la Iglesia Bíblica Sola Escritura de Santa Cruz, ¿sí? Hemos visto el adjetivo ágathos o ágathos, y que significa bueno. Ustedes deberían memorizar también todo lo que está en rojo, que es la misma del sustantivo, la misma desinencia del sustantivo, ¿no? La misma terminación del sustantivo. Y también deberíamos aprender ya en este capítulo que era la diagramación. ¿Recuerdan? Debíamos aprender a diagramar. El griego no solamente se estudia gramaticalmente, sino también se estudia diagramando y estructurando lo que es una oración, ¿no? Ya sea sintagmáticamente o de otra manera, ¿no? Existen actualmente lo que se llaman sintagmas, ¿no? Nominal, adjetival, sintagma verbal, ¿no? Sintagma preposicional, etcétera, y etcétera. Y es lo que hemos visto también en la diagramación. Y es lo que denominan algunos la gramática estructural. La diagramación lo hemos hecho tanto en singular como también en plural. Ustedes recordarán esto. ¿Recuerdan? Recuerdan esto bastante bien, ¿no? Siempre debe concordar en caso, en género, en número, lo que es el adjetivo con el sustantivo, ¿no? Aún el artículo que lleva debe ser el mismo artículo que tenga el adjetivo. En el medio siempre el verbo y de color rojo. No olviden el método colores, ¿sí? No olviden eso. Capítulo 4 hemos visto otro verbo que era el verbo irregular, imi, ¿sí? Eso debería memorizar toda la palabra. Imi, y, estín, esmen, este y sin. Yo soy, yo estoy, tú eres, él es, él está. El verbo ser, estar, haber y parecer en español. Es el verbo to be en inglés, ¿no? Que es también importante, me parece, en ese idioma. Entonces, eso deberían haber memorizado. Hemos visto varios ejemplos de este verbo en tiempo presente. No hay justo, ni siquiera uno. Lo hemos diagramado incluso. Ahí está. También hemos visto el verbo irregular, pero en tiempo imperfecto, ¿recuerdan? Y eso también deberían ya en el capítulo 4 haber memorizado. Si no lo han hecho hasta ahora, hay tiempo, hermanos, cada vez que puedan, mientras van en el bus, mientras van en el micro, mientras van en la bicicleta en este tiempo de cuarentena, o mientras van caminando, quizá algunos, pueden llevar esto anotado en una hojita, copiado a mano, mucho mejor, o impreso también, ¿no? Por eso les facilito las diapositivas, o en el celular mientras van caminando. Y si no, si pueden, también lo descargan al celular y empiezan a escuchar para que se les quede en la mente. Esas son las facilidades que, gracias al Señor, la tecnología nos da, ¿verdad? Pero siempre a veces lo que es antiguo a veces es bueno, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Combinar lo que es antiguo con lo que es nuevo, ¿no? Escribir. Quiero que escriban, hermanos, pero también usen la tecnología, ¿no? Eso es bueno. Muy bien, capítulo 4, hemos visto eso, hemos diagramado Juan 1:1, hemos hecho incluso algo de exégesis ahí, hemos interpretado el texto y espero que también les haya servido de algo. Hemos visto incluso que de acá mismo se saca el sermón, ¿no? Para los que son predicadores o pastores quizá o maestros, cuando tú sabes griego directamente sacas el sermón homilético o hermenéutico del mismo texto sin necesidad de inventarte. En el capítulo 5 hemos visto lo que es el pronombre interrogativo. ¿Recuerdan? El pronombre interrogativo. ¿Sí? Y esta es la desinencia. Tis, tinos, tini, tina. Eso deberían haber memorizado en el capítulo 5. Tis, tinos. Y no está de más recordar tini, tina, tines, que es el plural. Aquí está. Tinón, tisi y tinas. ¿Quién de quién a quién? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿De quiénes? Un pronombre es el que reemplaza al
nombre. Hoy estaremos viendo otro tipo de pronombres, que son los pronombres personales. Estos son pronombres interrogativos. Los otros son pronombres personales. ¿Sí? Son pronombres personales. Estaremos viendo hoy eso. Existen varios tipos de pronombres, hermanos. Son, por ejemplo, interrogativos, personales y muchos otros más. Incluso en el capítulo 5 hemos visto un ejemplo de tis, estin, mitir, que hemos diagramado. Y hemos visto el ejemplo. ¿Quién es la madre mía? ¿Y quiénes son los hermanos míos? Y así es como se debe diagramar, dijimos, ¿verdad? Bueno, también hemos visto el capítulo 6, que es el verbo número 3, que así lo hemos denominado. Ese verbo es el verbo imperativo, de mando, de orden, ¿sí? De ruego, muchas veces, como de un de ruego, como de un padre a un hijo, o de mando, como de un general a un soldado, o como de un rey a un súbdito, ¿verdad? Debían haber memorizado la letra roja, eto, ete, etosam, etosam, desde la épsilon tienen que memorizar, ¿sí? Etosam. Entonces, habla tú, habla él, hablad vosotros, hablen ellos. Ese es el imperativo en griego, ¿no? En nuestro español, habla tú, hable él, ¿no? Entonces, eso es. Capítulo 6. Pero no solo vimos eso, también vimos el infinitivo. Lo que en nuestro español se denomina el infinitivo que finaliza con ar, ir, ¿verdad? En griego existe solamente una desinencia. No existe tres como en español, ar, ir. Solo hay uno. Y esa desinencia es in, ¿no? O in como se escribe. Decir, hablar. Legein o leguin, ¿no? Eso es decir, hablar, ¿no? Entonces, ese es el infinitivo que ya hemos visto, que es otro modo. Muchos gramáticos lo toman como un modo, que nosotros también hemos tomado de esa manera. Y también hemos visto el adverbio de negación, ¿recuerdan? Dijimos incluso que el adverbio de negación existe como mi y umi. Esos tres. Los demás ya son complementos, son distribuciones de lo que son estos tres, ¿no? Hemos dicho que uno es suave, uno es fuerte y el otro es mucho más fuerte y enfático. El de aquí abajo, el 7 es un no absoluto y rotundo, enfático, que no permite posibilidad de aceptación. Y aquí está la explicación en este cuadro. Entonces tenemos que nomás estudiar un poquito, memorizar un poquito y vamos a poder, en ese sentido, entender mucho mejor, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Capítulo 7. Capítulo 7 vimos lo que es el verbo imperfecto, aproximadamente hace 8 días, ¿verdad? Que era el griego del verbo imperfecto. Vimos la conjugación, ¿recuerdan? Y debíamos haber memorizado para esta clase todas las desinencias. El verbo imperfecto, el verbo regular imperfecto, está compuesto por la desinencia, on, por el tema verbal, que es este en blanco, pero además por el aumento, que es la épsilon. ¿Recuerdan, hermanos? Este verbo imperfecto tiene quizá una añadidura más. Se aumenta la letra épsilon para saber que este verbo es en tiempo imperfecto. Cuando tú veas un verbo en el Nuevo Testamento con una épsilon delante y finalizando en on, entonces quiere decir que es un verbo en griego de tiempo imperfecto. On es, en, que esta es, en, omen, ahí está, ete, ahí está, y on. Pero nunca olvidemos el aumento, este aumento, que es tan importante. ¿Sí? El aumento. El aumento. Ahí está. Debemos memorizar eso. Y se traduce yo creía, tú creías, él creía. Nosotros creíamos, vosotros creías, ellos creían.
Esto es importante que recordemos y que también ya hayas memorizado hasta este punto, ¿verdad? Bueno, este fue el capítulo 7 que hemos visto hace 8 días. Y eso es importante que si no lo has visto, puedas ver el video en Facebook. Y también vimos lo que era el sustantivo y adjetivo neutro, ¿no? Neutro. Quiere decir que no es ni masculino ni femenino, sino es neutro. En español no existen adjetivos y sustantivos neutros. No existen muchos. No están claramente definidos. Existen, pero no están claramente definidos. En griego no es así. En griego están claramente definidos y existe el neutro enfáticamente, ¿no? Y todo lo que tú debías memorizar en este adjetivo neutro era la desinencia, si vale el término, on, u, o, on y on. ¿Cómo se lee? To ergon, tu ergu, to ergo, to ergon y ergon. La obra, de la obra, a la obra, la obra o obra. Ahí podemos hacer una oración, ¿no? La obra de Dios, ¿no? Entonces se puede hacer. La obra de Dios. To ergon, theon. Y aquí también se puede ver aquello, ¿no? La desinencia deberías haber memorizado. Todo lo que está en rojo, eso es la desinencia. La palabra puede cambiar. Entonces, lo que no va a cambiar es la desinencia. Si tú ves una desinencia de una palabra en el texto griego con on, quiere decir que es neutro. Muy bien. Hoy, hermanos, que es nuestro capítulo 8, el día de hoy, vamos a ver otro tipo de sustantivos. Existen varios sustantivos o tipos de sustantivo en el griego y en el español también. Por eso hemos denominado a estos sustantivos número 3. Y como ustedes saben, hermanos, siempre cualquier clase debe tener objetivos. El objetivo de este capítulo lo vamos a ver para no desviarnos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? El objetivo de este capítulo es conocer los sustantivos de la primera declinación. Los anteriores eran de la segunda, las que terminan en os, ¿no? Y de la tercera. Esta es de la primera declinación. Ya vamos a explicar más adelante esto. Entonces vamos a ver los sustantivos de la primera declinación. En griego existen 3 declinaciones, al menos en griego 1. Primera declinación, segunda declinación y tercera declinación. Ya vimos la segunda, ya vimos la tercera y ahora estamos viendo la primera. ¿Sí? Pero vamos a ver más adelante aquello, ¿no? En el capítulo 3 hemos visto la segunda declinación. En el 5, si no me equivoco, la tercera declinación, ¿no? Veremos hoy la primera declinación, los cuales son traducidos como femeninos y masculinos. Pero además veremos hoy el pronombre personal en sus 3 géneros. Vale decir masculino, femenino y neutro. Ya vimos un pronombre, ¿recuerdan? Interrogativo. Hoy veremos el pronombre, pero personal, no interrogativo, sino un pronombre personal, tanto en masculino, femenino y neutro. Además, veremos la preposición y sus usos. Y por supuesto, como no puede faltar, memorizaremos el vocabulario. Hasta este punto es el vocabulario número 7. Yo confío que obviamente ustedes ya hasta este punto han memorizado todas las palabras del vocabulario. Confío también que han ido diagramando todos los capítulos, como yo lo hago acá en pizarra o en las diapositivas, y está ahí todo eso diagramado. Confío en eso y espero en el Señor que sea así, porque si no, a futuro vamos a tener problemas de comprensión, ¿no? Espero, hermanos, que cumplamos este objetivo, Dios mediante, así que vayamos ahí. Leamos esta frase antes de continuar. Dice Antonio Septien, que es un gramático griego, que por cierto sigue vivo, dice las similitudes que existen entre
el español y el griego kini facilitarán el estudio de este último, haciendo afable y asequible. Sin embargo, las diferencias pueden llegar a ser notables, por lo que su aprendizaje requiere de un esfuerzo considerable y una buena dosis de perseverancia. Debemos perseverar en esto, ¿sí? No importa si quizás hasta ahora no hemos memorizado mucho, aunque deberíamos hacerlo, pero debemos perseverar. Muy bien. Martín Lutero dice lo siguiente, y me encanta esta frase. Ahí está Lutero. Me encanta esta frase. Es más, cuando a veces me han invitado a hablar sobre este tema, siempre uso esta frase, ¿no? Tan pronto el hombre dejó de cultivar los idiomas, escuchen bien esto, decayó el cristianismo hasta caer bajo el absoluto dominio del Papa. Pero tan pronto esta antorcha se volvió a encender, esta ave papal levantó vuelo con un grito para caer en el olvido. Tan pronto el hombre dejó de cultivar los idiomas, dice Lutero, decayó el cristianismo. Para Lutero y para muchos hombres en el pasado los idiomas eran muy importantes. Por eso en el canal que tenemos la frase es ad fontes y es un término en latín que quiere decir de regreso a las fuentes originales, ¿no? Entonces hemos olvidado aquello, hermanos. Y si olvidamos eso va a decaer el cristianismo, dice Lutero, ¿no? Y es verdad, eso pasó. Así que por eso el énfasis de poder aprender idiomas bíblicos, ¿no? Muy bien. Capítulo 8. Sustantivos de la primera declinación. Veamos un poquito de la definición. Dice, los sustantivos que ya vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 3, específicamente, eran de la segunda declinación de género masculino y neutro. También ya vimos la tercera declinación interrogativa en el capítulo 5, ¿recuerdan? Hemos recordado eso a un principio. Pero además, en el idioma griego existen otros sustantivos llamados de la primera declinación, los cuales en su mayoría son de género femenino. En la mayor parte son de género femenino, esta de la primera declinación. No todo, pero una gran parte es femenino. Otra cualidad de estos sustantivos de la primera declinación es la desinencia. Lleva la desinencia que lleva y finaliza con i en griego o con a. Casi todas de esta desinencia o de esta primera declinación de los sustantivos finalizan en alfa o en i. Dichos sustantivos tienen, dice, adjetivos que lo modifican, las cuales deben concordar en género, en caso y en número. Lo que siempre les he dicho, hermanos, que nosotros al quizá diagramar debemos fijarnos en qué caso, en qué género y en qué número está para poder diagramar, ¿no? Y para luego hacer también la interpretación del texto. Por eso es importante conocer esto. ¿Y cuáles son esos sustantivos y adjetivos de la primera declinación? Son estos. Y si se dan cuenta, estos terminan en i. Fíjense, todo lo que está en rojo. I, is, i, in, i, ¿sí? Plural. Ahí, ¿cómo se escribe? On. Ahí es como se está escribiendo, estoy leyendo. No se debe leer así, pero estoy leyendo así. As. Ahí. Ahí. ¿Verdad? Ahora, ¿existen con I o existen con A? Con A, vamos a ver el ejemplo que es la palabra cardia, de cardiología, no en nuestro español, de corazón. ¿No? Entonces, podemos ver ese ejemplo. Cardia, termina en A. En este caso, phony, termina en I. Cardia termina en A.
Por eso, normalmente estos sustantivos son femeninos de la primera declinación, ¿no? Entonces, miremos, existen casos nominativo, existen casos genitivo, existen casos dativo, existen casos acusativo, existen casos vocativo. Los 5 casos de la primera declinación. Y como en los anteriores sustantivos, hermanos, para poner el artículo, simplemente se añade la T, ¿no? La TAF, como conocemos nosotros en griego. Lo propio aquí, en dativo, en acusativo. ¿Y qué debo memorizar? Todo lo que está en rojo. Y foni significa la voz. Disfonis, de la voz. ¿Por qué se antepone la preposición de en la traducción? Porque es genitivo. Y el genitivo normalmente lleva, como es genitivo posesivo, lleva la preposición de. Tifoni, a la voz. Tinfonin, la voz. Y foni, que no tiene artículo porque es un vocativo, porque invoca y llama, o voz. Lo propio pasa en plural. Las voces, de las voces, a las voces o voces. ¿No? Entonces, la pronunciación, tonfonium, taisfonis, tasfonas, foná. Entonces, lo que hay que memorizar, hermanos, es lo que está en rojo. I, is, i, in, i. ¿No? I, on, is, as, I. Eso debemos memorizar. Lo demás es parecido a lo que ya hemos visto hasta este punto. Estos son de primera declinación. Existen también otros ejemplos que terminan con A, les decía, con alfa, ¿no? Por ejemplo, la palabra cardía termina en A, ¿no? Entonces, en ese caso, esta desinencia va a cambiar. No va a ser I, sino va a ser A. Y esta I va a cambiar, ya no va a ser I, sino va a ser A, as. Y esto va a ser A. Y esta va a ser A, as, a, an. En vez de la I, la. Y esta va a ser A directamente. ¿Sí? Eso quiere decir cuando anteriormente en la definición te decía que estas terminaciones normalmente finalizan con I o con A. Entonces, cuando finalizan con I es así. I, is, I, in, I. Cuando finalizan con A, en algunas palabras como la palabra cardía, es A, as, a, an, a. ¿Sí? El plural es el mismo. Muy bien, espero que se haya entendido la explicación. Y la diagramación con la palabra phony, con el sustantivo phony, es la misma que hemos visto. Debes diagramar como es un sustantivo, donde el sustantivo debe estar. Y normalmente tiene que estar en horizontal. Acá. ¿No? Singular, plural. Estos van todos los que son nominativos. Acá, en este sector van todos los que son nominativos y los que son sujetos. ¿Recuerdan? Ahí van todos los que son acusativos y el verbo que es importante en color rojo, la palabra sobre la cual gira la idea. Dativo, genitivo y ahí arriba el vocativo. Entonces, la diagramación no varía en este sentido. Mira, el vocativo, que es la B, plural, singular. Este es el verbo, como ustedes saben. El verbo, por eso está en rojo. Acusativo, la desinencia. Acusativo, AC o complemento directo, también le llamamos algunos, ¿no? Muy bien. Dativo o complemento indirecto, ¿recuerdan? Este de acá es el genitivo, posesivo de otro sustantivo, y acá está otra vez el genitivo, ¿no? Cualquier sustantivo puede tener genitivo debajo, siempre debajo. Esa es la diagramación que no varía y obviamente cada uno tiene su artículo, ¿no?
Veamos un ejemplo bíblico de esta palabra de la primera declinación, que es foní o la voz. Juan capítulo 10, versículo 3. Juan capítulo 10. Si tienes tu Biblia, para que ahí puedas ir. Si tienes tu Biblia en griego, mucho mejor, porque está escrito ahí en la diapositiva, y también puedes ver ahí, ¿no? Juan 10, yo sé que este texto lo conoces bastante bien, lo has debido escuchar alguna vez, versículo 3 dice. Juan capítulo 10, versículo 3 dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿no? Esta es la parábola, la enseñanza del buen pastor, y que las ovejas oyen su voz, ¿recuerdas? Entonces, esta es la frase que he sacado de este capítulo, ¿no? Y es lo que vamos a diagramar. Esta palabra ta es el artículo. Entonces, si tú gustas, puedes analizarlo ya antes. Artículo. Y se abrevia ART. Este de acá es la palabra oveja, que llegaría a ser el sustantivo. ¿Recuerdas? Un sustantivo. Podemos cambiar de letra, de color. El sustantivo es color azul, ¿verdad? Y este otro es el artículo también. Entonces, vamos a poner a. De la palabra fonis. Esta es la palabra que hemos ido viendo en la primera declinación. Fonis quiere decir voz, que es un sustantivo, hemos dicho, ¿no? Sus lo voy a poner. Pero que además está en caso genitivo, fíjate. Is. ¿Recuerdas? Is. Y, nominativo. Is, genitivo. Y, is, y, in. ¿Recuerdas? Entonces, esta es la palabra que vamos a analizar. Que está en caso sustantivo. En caso sea, le voy a poner genitivo. G nomás. Y aftu, que es la palabra, que es lo que hoy vamos a ver también, que se llama pronombre de personal. No es un pronombre interrogativo, es pronombre personal. Y se pronuncia, como vamos a ver hoy, aftu. Y les voy a explicar por qué. Aunque se escribe autou, ¿no? Y el verbo, acue. Ahí está el verbo, escuchar, oír. Entonces, este es el artículo que significa la, o las también, oveja, allá arribita, oveja, oveja. Artículo que significa, como está genitivo, les decía, para la traducción debe anteponerse la de. De la voz. La voz. Y este es un pronombre personal que es en genitivo, que está en genitivo y significa de él. ¿Sí? De él. Acuo es escuchar, oír. ¿Sí? Bueno, hemos hecho un análisis breve antes de diagramar para saber en qué posiciones van a ir las distintas palabras. A un principio puedes hacer este análisis con Eastword, les decía hace 8 días. Puede hacerse también, ¿verdad? O también son palabras ya conocidas, tú te haces ayudar con el Nuevo Testamento en griego. Muy bien, vamos a diagramar entonces, hermanos, ya conociendo un poquito el contexto de este texto. Ahí está el ejemplo bíblico, Juan 10:3. Ta, pro, batatis, fonis, aftu, acuo, acue. Muy bien, la diagramación es una línea horizontal, larga, una que divide ambas, la más pequeña para el artículo, esa línea,
Pongamos primero el verbo, que es el verbo acque. Y como el verbo siempre debe estar en el medio, vayamos ahora acomodando. Como esto está en caso nominativo, ¿por qué sé que está en caso nominativo? Por la desinencia. Por esta última palabra. ¿Recuerdas en la tabla? A era nominativo, as era genitivo. Aquí está el genitivo, fíjate. Primera declinación. Aftu, segunda declinación que hemos visto y que vamos a ver también. Hemos visto en el capítulo 3 que también es genitivo, ¿no? Entonces, como este es nominativo para nuestra explicación de hoy, porque termina en A y el artículo también termina en A, entonces voy a poner acá. Todos los nominativos siempre van acá, ¿recuerdas? Ahí siempre. Entonces pongo ahí. Ta, ¿sí? Probata. Muy bien. Faltarían estas dos palabras desde acá, este sintagma, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿Dónde voy a poner? Bueno, esas dos palabras se ponen aquí. Tis, fonis. Si alguien se ha dado cuenta, en esta diagramación, este es un genitivo, les decía. Pero ¿por qué va el genitivo aquí? Aquí no debería ir acusativo, quizá alguien se ha preguntado. ¿No? Pero ¿por qué está yendo el genitivo? Hay una norma, hermanos, y la norma es la siguiente. Cuando existen verbos como este, especialmente este verbo, como vamos a ir viendo en capítulos posteriores, el verbo acuo, escuchen bien esto, anótense, permite, escuchen bien esto, el verbo acuo permite que un genitivo vaya como acusativo o como complemento directo. Esto solo pasa con el verbo acuo y con otros verbitos más, que no vamos a ver hoy todos, pero específicamente con el verbo acuo. ¿Por qué está en caso genitivo y por qué está acá? Porque debería estar pues debajo de este. Aquí van los genitivos, ¿recuerdan? Aquí van todos los que son genitivos, debajo de otro sustantivo. Pero hay una norma, hay una regla que dice que el verbo acuo permite que un genitivo vaya como acusativo o como complemento directo. En casos que el contexto lo requiera. Y siempre y cuando sea un verbo acuo. Muy bien, nos falta una sola palabra que debe estar diagramado ahí. De él. Aftu. Si tienes alguna pregunta, escríbelo en el chat para que así yo pueda contestar. Y si estás en el Facebook también. Muy bien, así se diagrama. Entonces, podemos traducir. Las ovejas están escuchando la voz de él. Una traducción literal. Estoy haciendo una traducción literal como en el griego debería hacerse, ¿verdad? Podemos acomodar a nuestro español eso para que no suene redundante, pero es una traducción literal. Entonces aquí Juan está diciendo que las ovejas escuchan o están escuchando constantemente la voz del Señor, la voz de Él. No escuchan otro tipo de voz, ¿no? Sino simplemente escuchan o solamente, mejor dicho, escuchan la voz del Señor, la voz de su pastor. Si tú eres oveja, yo soy oveja, vamos a escuchar la voz de nuestro pastor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, podemos sacar muchas enseñanzas de esto, pero el énfasis es la diagramación por ahora. Luego vamos a interpretar quizá en griego 2, pero se puede ya interpretar aún en este punto, ¿no? Y de aquí obviamente podemos sacar varias doctrinas, como la doctrina de la elección, ¿verdad? O del llamamiento eficaz. Dios llama eficazmente, la oveja escucha eficazmente la voz de nuestro Señor, solo si éste es escogido, desde antes de la fundación del mundo. Porque si no es escogido, entonces no es oveja,
y tampoco va a escuchar la voz de nuestro Señor. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Y es interesante el verbo porque fíjense cómo está traducido. Dice, las ovejas están escuchando. Es una acción constante. El aspecto verbal de esta palabra es continuo. No solo escucha una vez, no solo escucha dos veces, sino está traducido constantemente. La oveja que es del Señor está escuchando constantemente. Nunca deja de escuchar la voz de su Señor. Es obediente a su voz. Aunque haya pecado, aunque se haya equivocado, vuelve una vez más a escuchar la voz del Señor. ¿Y cómo hoy escuchamos la voz del Señor? Si no es por medio de su palabra, por medio de las Escrituras. Interesante es ese verbo. Y esto debe ser real en nuestras vidas, dice el autor. Esto no es un cuento, esto no es algo quizá que alguien se ha inventado, una hipótesis. No, esto es real por el modo en el que está. Esto es real en las ovejas que oyen la voz del pastor. Solo esas ovejas pueden escuchar la voz del pastor. Porque los demás no son ovejas, son cabras, dice. Son cabras. Y si son cabras, nunca van a escuchar la voz de su pastor. ¿Vieron las cabras? A veces se suben a los cerros y se van, ¿verdad? Se suben a un lado, a otro lado, y escapan y hacen todo lo que quieren, menos lo que deben. Pero la voz, o el creyente, o la oveja, escucha la voz de su pastor. En este caso, de nuestro Señor Jesucristo. No todos van a escuchar, hermanos, la voz de nuestro Señor, porque no todos son ovejas. Solo las que son ovejas van a escuchar la voz de nuestro Señor. Aunque se equivoquen, aunque pequen en ese camino, seguirán escuchando, porque se arrepentirán y volverán nuevamente confesando sus pecados, y Él será fiel y justo para perdonarlos. Por eso el verbo es importante. Están escuchando constantemente, es la idea. Nunca dejan de escuchar la voz del pastor. Nunca dejen de escuchar la voz de su Señor. Por más que se equivoquen, por más que pequen, están escuchando su voz. Porque son ovejas. ¿No te ha pasado, hermano, hermana, que a veces no puedes, aunque quieras muchas veces, no puedes alejarte del Señor? Es porque eres oveja, nunca vas a poder alejarte de Él. Pero el que es cabra se va a alejar y se va a olvidar de su Señor. Pero el que es oveja, por más que se haya alejado del Señor por un tiempo, volverá a escuchar su voz y vendrá nuevamente a Él. Porque es escogido desde antes de la fundación del mundo, ha sido llamado eficazmente y quizá por su rebeldía y su pecado ha sido apartado por un tiempo. Pero el que es oveja volverá, ¿no? Porque está escuchando constantemente la voz de su Señor. Muy bien, hemos visto ese ejemplo. Capítulo número 8. Además de ver los sustantivos de la primera declinación, hoy veremos, como les dije en el objetivo del capítulo, los pronombres. Pronombres griegos, pronombres personales. Recordemos la definición de lo que es pronombre. El pronombre griego cumple la misma función que el pronombre en español, vale decir, reemplaza al sustantivo que denota a una persona, un animal o una cosa. Entonces, el pronombre reemplaza a cualquier sustantivo. ¿Qué más? En este capítulo se estudiará el pronombre personal, como les dije. Ya vimos el pronombre interrogativo, tis, tinos, tine, ya vimos ese, ¿recuerdan? Hoy veremos el pronombre personal, no interrogativo. En sus tres géneros, dice, el masculino, el femenino y el neutro, los cuales se verán en sus distintas declinaciones. Ya en el ejemplo que hemos diagramado hemos visto un pronombre. El pronombre aftu. Veamos entonces lo que es el pronombre personal masculino. Como ustedes saben, siempre funcionamos o enseñamos por medio de tablas, ¿no?
En griego no hay que memorizar, hermanos. Ya después quizá podemos usar varias herramientas, ¿no? Aún ahora podemos usar herramientas, pero yo les recomiendo que memorice. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. No tiene vocativo. Y el pronombre personal. ¿Sí? Acá está. Af, así se lee. Aftos, ¿cómo se lee? Se escribe autos, pero se lee aftos. Voy a intentar escribir acá. A, como suena, ¿no? La fonética. Aftos. No sé si se nota ver, si se logra ver, perdón, pero ahí está. Esta es una A en español, F, T, O, S. Se lee aftos, aunque se escribe autos. ¿Por qué? Porque acá hay un diptongo. Aunque no estamos haciendo el énfasis en la pronunciación, en la fonética, pero creo que es importante que aprendamos, perdón, a leer muy bien, ¿no? Entonces, aftos se traduce él. ¿Sí? Él. Él, ahí está. Aftu, aftu, otra vez. A, F, A, F, T y la U. Así debes pronunciar porque existen dos diptongos. Acá hay uno y acá hay otro. El diptongo, como bien sabemos, es la unión de dos vocales que se pronuncian como una sola. Aftu. ¿Sí? De él. Acá está. De él. Muy bien, ese es el genitivo. Siempre debe tener la preposición de para el mayor entendimiento. Singular, no te olvides. Él, de él, y afto, a él. Si es un complemento, le. Enclítico. Muy bien. Dativo, acusativo. Aftón, a él o lo. Muy bien. Plural. Aftu, aftoi, ellos. Aftón, de ellos. O su. Aftois, a ellos. O les. Aftus, ellos. O los. ¿Sí? Entonces, todos los nominativos funcionan como sujeto, todos los genitivos como posesivos de otros sustantivos, todos los dativos como complementos indirectos y los acusativos como complementos directos. No olvides, este es el pronombre personal. No olvides eso, pronombre personal. Masculino, hermano, masculino, masculino. Por eso se traduce él, de él, a él, ellos, de ellos, plural, ellos, a ellos, los, les, lelo, ¿no? Que muchas veces se usa al final de la oración para no caer en lo que es la redundancia, ¿no? Muy bien, ese es el masculino. Veamos el femenino. Pronombre personal femenino. Ahí está. En la misma tabla casi, si te has dado cuenta, esta finaliza en os, o. Estoy leyendo cómo se está escribiendo.
aunque debe leerse de otra manera, pero para que me deje entender, como por razones didácticas. O, on. Estas desinencias tú ya sabes, ya conoces del capítulo 3 de los sustantivos y adjetivos de esa desinencia, ¿no? Son los mismos. Os, o, on. Y lo mismo o lo propio pasa en plural. Hoy, on, oís. ¿Recuerdas? O sea que si sabes de memoria el capítulo 3, esto también vas a saber, porque solo hay que añadirle la primera parte, ¿no? Entonces es relativamente sencillo. En femenino, si conoces lo que hemos llevado a un inicio de este capítulo, puedes tranquilamente memorizar. Y, is, ¿recuerdas? Y, is, y, in. Plural, lo propio. Ahí, on, ais, as. Entonces, si sabes y memorizas este capítulo que estamos llevando hoy, puedes ya saber de memoria los pronombres masculino y femenino, ¿no? ¿Cómo se lee? Afti, aftis, afti, aftin, y ese es el singular, ¿no? Te di la explicación de por qué se pronuncia así. Ella, de ella, a ella, le, a ella, la. Si mal no recuerdo, esto se llama enclítico, ¿no? Porque estás poniendo al final. Muy bien. Plural pasa lo propio, ellas, de ellas o su, a ellas, les, a ellas o las, complemento directo. Aftás, acusativo, aftás, dativo, aftón, aftá, afté, en lo que es nominativo. Prácticamente es similar, mis hermanos, ¿no? Pronombre personal femenino. Entonces, cuando yo quiera usar este pronombre, en griego es afti. Veamos en neutro. Pronombre personal neutro. No olvides, ya vimos el masculino, vimos el femenino y ahora veremos el neutro. El neutro no es ni masculino ni femenino. Aftó, mira, fíjate la desinencia. Lo único que cambia es esto. Aftó. Esto es lo mismo que hemos visto del masculino. O. Y esto también es lo mismo del masculino. Lo único que debes memorizar en el neutro es la O. La Omicron. De nominativo y de acusativo. Lo demás es como el masculino. Lo mismo. Si sabes el masculino, sabes la mitad del neutro. Y lo demás es como Omicron, ¿no? Se pone al final. Aftó, aftú, aftó, aftó. Ello, fíjate la traducción, no es lo mismo que ella, ni él, sino es ello, de ello, a ello, ello. Fíjate la traducción, no es lo mismo. Cuando no traduces bien en el texto griego, entonces puedes causar problemas en la interpretación. Aftá, plural. Aftón, aftus y aftá. Lo propio aquí en el plural, solo debes memorizar esto de acá y lo del final, que al final es lo mismo, alfa. Y lo demás es del masculino que ya hemos visto, del pronombre masculino. Ello, de ello, a ello, ello. Como sujeto, como posesivo, como complemento indirecto, como complemento directo. Y esos son, hermanos, los pronombres personales, ¿no? Entonces no es complicado tampoco. Estos pronombres reemplazan a otros sustantivos, como dijimos en esta clase y en las anteriores clases. Pero se debe tomar en cuenta, y eso es importante, el género. Recuerda bien esto, hermano. Debes, al momento de reemplazar, fijarte el género que estás reemplazando. Vale decir, si el pronombre masculino o el pronombre masculino debe reemplazar a un sustantivo,
masculino. Si quieres reemplazar un pronombre femenino por un masculino, no se puede. Debe concordar en caso, en género y en número. Es lo que siempre les digo, ¿verdad? ¿Cómo es la diagramación de los pronombres? Como son pronombres que reemplazan a los nombres o a los sustantivos, la diagramación es la misma porque debe ir horizontal. Fíjate ahí. Y el verbo en el medio. Entonces, la diagramación es prácticamente la misma, ¿no? Ahí quiero hacer un poco de énfasis, fíjate. Plural, singular, ¿no? Singular, plural. Siempre horizontal, ¿por qué? Porque son sustantivos, porque son pronombres que reemplazan a los sustantivos y caen en esa categoría. No olvides eso. No te equivoques en la diagramación, quiero decir. Y bueno, para finalizar este capítulo, las preposiciones, ¿no? ¿Qué son las preposiciones? Entonces, hasta este punto hemos visto los sustantivos de la primera declinación. Hemos visto también los pronombres personales. Y ahora vamos a ver las preposiciones. Y por medio de una tabla, ¿no? Las preposiciones son palabras que relacionan o unen sintagmas, 1, o palabras, 2. Son usadas normalmente para unir sustantivos, 3, adjetivos, 4, verbos, los cuales además son modificados según el caso en el que estén. Vale decir, si son genitivos, dativos, acusativos, etcétera, son antepuestos a los sustantivos o a los adjetivos o a los verbos. Veamos mejor esto en un ejemplo. Ahí está. Tienes esa tabla. Entonces, por esta columna es el número para estar en orden. La preposición, el significado básico de dicha preposición, el caso de esta preposición con el que trabaja y el ejemplo bíblico que tú puedes ver en casa. Veamos la primera preposición. Ana. Así se pronuncia. Significado básico, primario. Significa arriba, significa cada uno, otra vez, de vuelta. Eso es, o eso trabaja, esta preposición trabaja con caso acusativo. ¿Tú quieres ver un ejemplo de eso? Ve a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 27. Ahí está trabajando esta preposición con la traducción arriba, cada uno, otra vez, de vuelta y en caso acusativo. Puedes ir a ese pasaje y te vas a dar cuenta. Eso es una preposición. ¿Sí? Otra preposición, anti. En español también tenemos preposiciones, hermanos, obviamente, como vamos a ir viendo. ¿Sí? Conoces las preposiciones. Para, en español. De, en español. Como aquí hemos visto. Cara, ante. Sobre. Hacia, etcétera, en nuestro español. Lo propio pasa en griego, pero con un énfasis un poquito más interesante, como en este segundo caso. Anti, su significado primario es cara a cara, en lugar de contra, y trabaja con casos genitivos, más que con acusativos, como lo he visto en el primer ejemplo. Tú puedes ver un ejemplo en Lucas 27 o 24, 17. Apo, que puede traducirse como de, puede traducirse como fuera de. ¿De qué depende eso? Del contexto para traducir. Lejos de vuelta, por o a causa de. Trabaja normalmente con genitivo y tú puedes ver un ejemplo en Mateo 16, 27. Y la cuarta, que es día, ¿no? Que puedes traducirlo a través de, por medio de, por causa de, o las dos.
trabaja con genitivo y también con acusativo. Hebreos 1:11, puedes ver ahí un ejemplo. La quinta preposición es la ek, que significa fuera de, dentro de, por medio de. Trabaja normalmente con casos genitivos y tú puedes ver un ejemplo en Hechos 8:39. Esta palabra tú debes conocer, o la mayoría conocemos o alguna vez lo hemos escuchado. Es la palabra, de ahí viene la palabra exégesis. Exégesis, ¿no? Esta palabra quiere decir sacar algo de. En nuestro caso, sacamos de la Biblia el contenido, la enseñanza, la doctrina. Para eso estamos aprendiendo el griego. Exégesis, de acá viene, de esta preposición, ¿no? Y quiere decir fuera de, por eso sacar de, sacar afuera algo. De adentro, dice, hay que sacar de adentro, esa es otra traducción. Por medio de, ¿no? Por eso es exégesis, sacar del texto todo el jugo que tenga, coloquialmente hablando. Sacar de adentro hacia afuera, eso quiere decir, ¿no? Y su antónimo, su contrario es is o eis, como se escribe, que quiere decir dentro de, a, en, hacia, adentro, entrar, que trabaja con acusativo y que puedes ver un ejemplo en Hechos 11:25. Eisegesis quiere decir meter al texto. No quiere decir sacar de adentro para afuera, sino meter de afuera hacia adentro. Muchos teólogos, muchos pastores y muchos exegetas hacen eisegesis, no exégesis. Meten al texto su ideología, meten al texto su bagaje teológico, meten al texto su teología sistemática muchas veces. Y eso es eisegesis. Nosotros no podemos hacer eisegesis, hacemos exégesis, que quiere decir sacar del texto toda la riqueza que tiene. Por eso es importante aprender las preposiciones. Bueno, y también existe en el número 7, que es la en, que puedes traducir como en español, dentro, en, sobre, a, entre. Con dativo normalmente es el uso. Mateo 2:25. Epi, ¿sí? Epi, sobre, durante, en, contra, a base de. Por ejemplo, epistemología, por ejemplo. Es una palabra compuesta con una preposición. Sobre. Epitafio, una palabra griega transliterada, ¿no? Puede trabajar con genitivo, dativo, acusativo. Lucas 2:14. Y kata, que es el número 9, la palabra que puede traducirse abajo, hacia abajo, desde abajo, contra, por, todo, a largo. Trabaja con genitivo, con acusativo. Y puedes encontrar un ejemplo en Romanos 1:18. Veamos unas cuantas preposiciones más. Ahí está, meta, el número 10, que está acá arriba, meta, que puede traducirse en medio de, en el centro de, detrás de, que trabaja con genitivo, con acusativo. Ahí está el ejemplo. Para, trabaja o se traduce junto a, al lado de, en la presencia de, delante de, a lo largo de, más allá de. Trabaja con genitivo, con dativo, con acusativo, y ahí ves un ejemplo en Mateo 4:3. Peri, alrededor de, acerca de, concerniente a favor de, con genitivo y con acusativo. Hechos 13:11. Y acá viene la palabra peripateo, ¿no? Que quiere decir seguir las pisadas del maestro, seguir por la línea del maestro. Peri quiere decir eso, alrededor de, y pateo es seguir, ¿no? O caminar. Entonces es importante porque estas preposiciones normalmente están antepuestas a una palabra para hacer un énfasis. Por ejemplo, la palabra peri, pateo. Están juntas, ¿no? Una palabra
compuesta se llama en gramática. Pro, delante de, ante, con genitivo. Pros, cerca, cara a cara. El ejemplo que habíamos visto en Juan, capítulo 1, versículo 1. Sun, o sin, perdón, que quiere decir junto con, además. Hiper, que quiere decir sobre, más que, más allá, por causa de, a favor de, por encima de, acerca de, ¿no? Hipérbole, ¿no? Entonces ahí está. Hipérbole. Por ejemplo, la preposición número 10, meta, ¿no? Entonces, hiper. Y la última, en este ejemplo, que es la hipo, bajo, debajo, por medio de, con genitivo y acusativo. Y ahí está el ejemplo. Pueden revisarlo, pero necesitan tener el texto griego también, ¿no? Para ello. O estar instalado con ISUR. Bueno, esas son las preposiciones, hermanos. Acá hay un ejemplo bíblico de las preposiciones, que es Juan capítulo 1, versículo 2. Aftos in en archi proston theon. Que ustedes tienen que diagramar. Pero solo para que vean, ahí está las preposiciones. ¿Cuáles son? Esta. Pros y también esta. En. Hay dos preposiciones, un verbo y una oración. Eso es como tarea. Muy bien. Y finalizamos con el vocabulario. Deben aprender esta palabra que significa pan, artos, 99 veces en el texto receptus, el cual nosotros usamos. Número 2, amarcia, que es pecado. Número 3, eclesia. Fíjate en esta palabra número 3. La preposición ek y la palabra eclesia. Compuesta. Esta es una palabra compuesta, ¿no? Que significa iglesia, congregación, asamblea, concurrencia. Literalmente, llamados, eclesia, llamados de adentro hacia afuera, ¿no? Llamados del mundo para el reino de los cielos, ¿no? Eclesia. Bueno, y ahí la última que era tierra. He. Debe memorizar también eso. Ronfaya, que es espada grande, sable, ancho, dolor agudo, tristeza profunda. Majaira, que es espada pequeña, sable corto, cuchillo, puñal. Figura de guerra, discordia, muerte, violencia. La expresión foreo, tin mahairan, literalmente sería cargar la espada, pero significaría tener poder para castigar, dice este vocabulario, ¿no? Y la palabra gracia, que es jara, gozo, jara, gozo, alegría, regocijo, 59 veces. Ese es el vocabulario que debías saber, lo que debes memorizar. Y esta es la práctica del capítulo número 8, sustantivos, pronombres y preposiciones. Oración 1, Juan 1:4 debes diagramar, ¿no? Primero encuentras el verbo y empiezas a diferenciar. Me parece que por la coma que está acá y por la conjunción que o y son dos oraciones. Pero eso dejo en tu manos. Tienes que ver si hay dos verbos y quizás sean dos oraciones.
Número 2, Juan 1:38. Número 3, Mateo 9:11. Número 4, Mateo 13:39. Aftasting. O diabolos. Y Mateo 14:40, el número 5. Mateo 26:52, el 6. Ahí tienes mucho para diagramar. Efesios 1:21. Lucas 16:15. Romanos 7:12. Y Juan 12:18. Así que aquí finalizamos, hermanos, nuestra clase. No sin antes, quizá de esta clase 8, mostrarles un momentico, si me dan el tiempo, dejar de compartir eso. Quiero mostrarles lo que es lo siguiente. ¿Vieron para que vayan trabajando, vieron la diagramación que vimos o hicimos? No sé si es esta. No sé si vieron la diagramación, hermanos, pero hicimos una diagramación, ¿recuerdan? Dimos de tarea una diagramación y eso es lo que quiero mostrarles en este momento. Denme un segundo, que quiero mostrarles eso. Y creo que va a ser importante para ustedes. Denme un segundo, ahí está, si pueden ver. Así deben diagramar Juan 1:2. Este es el manual que he escrito, que es de griego. Dios mediante quiero que se vuelva un libro. Entonces, ahí está la diagramación. Eso quería mostrarles para que si van a diagramar tengan un ejemplo de cómo es la diagramación, ¿no? Ahí están las dos preposiciones, el verbo, pronombre, etc. Entonces, ahí está. También quería mostrarles, en cuanto a las preposiciones, existe esta diagramación, si vale el término, este diagrama, explicando que todas las preposiciones tienen su sentido, su significado. Por ejemplo, en, fíjense, está en el centro del círculo, en el medio. Peri, alrededor de. Pros, ingresando. Día, atravesando. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta gráfica ayuda bastante para poder entender. Meta, encima, ¿no? Ahí cata, debajo de upo, ahí está. Anti, para, sun, pro, o sin en este caso, pro, etcétera y etcétera. Un diagrama interesante, ¿no? Entonces, ese es el manual que hemos hecho, pero que esto está en la mayoría de los libros de gramática también, ¿no? Quería mostrarles eso, hermanos, para finalizar. Gracias una vez más por estar en esta clase.